Y vamos a pedirle, a ver, Juanito, si nos guíes en oración para poder empezar el estudio del día de hoy. Acá, hermano. Amado Dios, venimos a tu presencia, Señor, para darte las gracias por permitirnos estar en esta reunión tan hermosa que es para nosotros, aprender más de ti. Gracias te damos, Señor, por la salud y el bienestar de todos mis hermanos. Y te rogamos, Padre Santo, que nos des sabiduría, nos des entendimiento para alimentarnos, porque necesitamos mucho de ti, Padre. Bendice al Señor, a tu siervo Julito, por usarlo, Señor, para por medio de él entender lo que tú nos tengas que decir. Gracias, Padre. Bendice nuestra congregación, que haya paz y mucha prosperidad espiritual en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Bueno, esperemos no morir calcinados hoy día, porque hoy día sí está haciendo bastante calor, y no cansarnos demasiado. Pero, como ya saben, el libro de Hebreos es denso, así que no podemos evitar tocar ciertos temas para poder entender este libro. Y el texto de hoy es el siguiente. Vamos a dividirlo en dos, ¿no? Vamos a ir, el primer bloque es de los versículos del capítulo 11, Hebreos capítulo 11, versículos 30 y 31, dos versículos nada más. Es el primer bloque pequeño, rápido, que vamos a avanzar. Y el bloque denso viene del 32 al 40. O sea, ya acabaríamos el capítulo 11, ¿sí? Entonces, vamos a primero leer el texto. Todos con Biblia, están con Biblia, ¿no? Todos tienen Reina Valera, NBI, y tienen diferentes, genial. Yo creo Bueno, que Juanito tiene su Biblia coreana. También sirve, sí, también sirve, también sirve. Ahí está, ahí está, es el primer bloque. Ajá. Los versículos 30 y 31 del capítulo 11 de Hebreos nos dicen lo siguiente, en Reina Valera contemporánea. Dice, por la fe cayeron las murallas de Jericó después de rodearlas 7 días. Por la fe la ramera Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. Esa palabra, las ramitas, nos está persiguiendo por todos lados, ¿no? En Apocalipsis, en Hebreos, en todos lados, se persigue. Eh, Igual, aquí en Reina Valera 60 dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodar los 7 días, y por la fe Rahab la ramera no recibió juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz, ¿no? NB dice, por la fe cayeron las murallas de Jericó después de haber marchado el pueblo 7 días a su alrededor. Por la fe la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. Por último, Biblia de las Américas, ¿no? Versión de las Américas dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeado por 7 días. Por la fe la ramera Rahab no pereció con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz. Prácticamente aquí no hay mayor diferencia entre versiones, así que vamos a un poco comentar lo que nos dice esta primera porción, la porción pequeña de texto, ¿no? Entonces, el versículo 30, ¿no? Nos va a decir sobre la fe un par de cosas. Lo primero que nos va a decir es que es una fe unida, ¿no? Este versículo reafirma entonces la fe de Israel en los grandes acontecimientos relacionados con la conquista de la tierra prometida, ¿no? Este episodio describe a la nación de Israel entonces uniéndose en la fe para hacer lo que le había mandado Dios, ¿no? Desde el punto de vista o sea, de narración, de estilo, lo que ya hemos estado hablando la semana pasada, también enlazando esto con lo que hemos visto la semana pasada, eh, este texto, ¿no? Sobre todo los versículos del 29 al 38 han sido señalados por muchos como los más bonitos, los más conmovedores del libro de Hebreos, de todo el libro de Hebreos. Eh, ¿Cuál es el tema central del capítulo 11? A ver, pregunta, es eh, la fe, muy bien. Entonces,
sobre todo estos pasajes nos dicen que nos muestra que la fe nos lleva a ir siempre hacia adelante, ¿no? Sin permitirnos, como en este caso de este texto, el lujo de la retirada, ¿no? O sea, retirarse, dar marcha atrás es un lujo que no se pueden o no se podían permitir estos personajes, ¿no? Teniendo como base el versículo 29 que ya hemos visto la semana pasada, el texto que nos ocupa presenta un gran contraste. El autor acaba de señalar, el autor, pero no sabemos cuál es el autor, que los israelitas atravesaron el mar y fueron salvados, ¿no? Mientras que los egipcios fueron ahogados. Eso es lo que vimos en el caso de cuando estábamos hablando de Moisés, ¿no? Ahora, este evento de la liberación de Egipto de parte de Moisés, podríamos decir, yo podría decir sin temor a equivocarme, que es la epopeya, la saga máxima nacional de Israel, ¿no? Y siempre hablan de ello, los judíos, ¿no? De la liberación del pueblo de Israel de Egipto, ¿no? Hay salmos, ¿no? Que hablan de ello, por ejemplo, el Salmo 78, el 135, el 136, que hablan de este evento que es trascendental en el pueblo judío, ¿no? En la liberación de, de Israel de parte de Moisés, ¿no? Del pueblo de las manos de Egipto. Entonces se observa también un segundo contraste entre los justos que por la fe rodearon Jericó y los no creyentes que murieron dentro de esta ciudad. El marchar y gritar, ¿no? Si hacemos un poco de memoria de lo que aconteció eh, en ese pasaje de la Biblia que se cuenta en Josué, el marchar y gritar no harían, ¿no? O sea, si ustedes van y marchan y gritan, no van a hacer que unas murallas se van a caer, ¿no? Ah, más de lo que la sangre rociada por sí sola preservaría vida. O sea, lo que quiero hacer el contraste es el siguiente, o sea, marchar y gritar por sí solo no iba a hacer que unas murallas se caigan, igual que como pasó con Moisés, o sea, el hecho de marcar con sangre unas puertas no iba a preservar mi vida, ¿no? O preservar la vida en este caso de los primogénitos, ¿no? Sin embargo, ¿no? Sin embargo, por la fe, los israelitas obedecieron los mandamientos de Dios y éste los bendijo como lo había prometido. Los escépticos destruyen la fe. No únicamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento, cuando rechazan los acontecimientos que son corroborados por los autores inspirados del Nuevo Testamento, ¿no? Prácticamente todos los eventos sobrenaturales del Antiguo Testamento de que los críticos expresan dudas son corroborados en algún lugar del Nuevo Testamento, ¿no? El cruce del Mar Rojo fue tan, ¿no? Y regresamos de nuevo al evento ¿no? El evento de Moisés, ¿no? El cruce del Mar Rojo fue tan espectacular que ha sido celebrado durante siglos en un cántico, ¿no? Ese cántico está en Éxodo 15, versículos 1 a 19. Una victoria como tal merece un cántico, evidentemente, ¿no? Como digo, es la máxima epopeya de la historia del pueblo judío, ¿no? La liberación del Mar Rojo se erige como un tipo de bautismo cristiano que marca el límite entre el Egipto del pecado y el desierto de la prueba que es llevado a cabo, donde llevamos a cabo las pruebas, ¿no? Donde sobrepasamos las pruebas de este mundo es en la iglesia, ¿no? Entonces nosotros podríamos decir que el desierto de la prueba, ¿no? Así como los judíos en ese tiempo, para nosotros es la iglesia, ¿no? Entonces habíamos hablado de una fe unida y también nos habla de una fe obediente, ¿no? Los muros de Jericó, ¿no? Cayeron por la fe, ¿no? Eso lo tenemos claro. Y esto es una fe obediente, ¿no? El hecho de que la multitud de Israel marchara tanto no podía haber causado, evidentemente, que esos muros cayeran. Es cierto que soldados al cruzar un puente tengan que romper el paso para evitar crear un ritmo. ¿Qué podría hacer, no? Vamos a suponer, vamos a ir a vamos a ser un poco cazadores de mitos, ¿no? Si esto realmente pudo haber sucedido o no, ¿no? Entonces, ¿no? Cientos de soldados podrían haber hecho, ¿no? Que al marchar, pues, puede que el puente se estremezca y caiga, ¿no? Un puente, ¿no?
Pero ningún muro se va a caer, ¿no? Ningún muro se va a caer por transitar, ¿no? Sobre el suelo a su alrededor, ¿no? O sea, hablando de punto de vista, perdón, físico, normal, ¿no? ¿No? Un rebelde egipcio que se menciona en Hechos 21:38 había afirmado que los muros de Jerusalén caerían por su palabra. Sin embargo, no fue así. No fueron los ariete del ejército, sino la fe en Dios lo que causó que los muros de Jericó cayeran cuando los hombres de Israel habían caminado durante 7 días alrededor de la ciudad y habían dado el gran grito, ¿no? La fe de ellos es aumentada en vista de todo lo que tuvo que haber sucedido cuando los habitantes se burlaron de ellos durante los 7 días que marcharon. La conquista entonces de Jericó puso el sello de aprobación de Dios sobre la toma de Israel de la tierra prometida en manos de los paganos impíos, cuando la maldad de ellos llegó a su límite. Ahora, la conquista de esta ciudad tuvo que haber estimulado enormemente a todo el campamento, con sus pesados muros y poderosos guerreros, porque evidentemente los que estaban dentro de Jericó eran mucho más fuertes, mucho mejor preparados que el pueblo de Israel en ese momento. Jericó habría constituido un oponente formidable para los israelitas de no haber recibido ayuda divina. El puesto militar de Jericó tenía que ser derrotado antes de que los valles interiores de Canaán pudieran ser conquistados. Entonces, con la caída del muro, Israel debería haber tenido una fe adecuada para continuar rápidamente y conquistar todas las tierras, ¿no? Ahora, hablemos un poco de arqueología, ¿no? ¿Qué es lo que, qué es lo que nos deja Jericó hoy, ¿no? Y lo cual hace inclusive más asombrosa la obra de Dios, ¿no? La arqueología arroja poca luz sobre el periodo de Jericó debido a la erosión del sitio, ¿no? Sin duda, muchas piedras fueron removidas ya que la ciudad no fue reconstruida durante 4 siglos. Para los antiguos era mucho más fácil entonces reutilizar piedras que cortar otras nuevas, y evidentemente eso fue lo que sucedió en Jericó. La ciudad ha sido destruida muchas veces en el curso de la historia. Ahora, su superficie, sus restos son tan pequeños, eh, que se tuvo que comenzar una ciudad nueva, ¿no? En las periferias y las inmediaciones, ¿no? No sé si ustedes han escuchado cuando un arqueólogo investiga una ciudad, por lo general la ciudad es una sobre otra, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Eh, muchos casos, por ejemplo, en ciudades europeas antiguas, ¿no? Eh, está la ciudad, ¿no? La ciudad medieval, ¿no? Abajo hay otra ciudad que es de repente eh, la ciudad de hace 500 años atrás, y así abajo está la ciudad, el resto romano de esa ciudad, y hacia abajo, y hacia abajo, y hacia abajo, ¿no? Esto no pasa con Jericó, pues. Jericó fue destruida y fue destruida, o sea, no, nunca más la volvieron a reconstruir, ¿no? El versículo 31 nos habla de una fe individual, ¿no? Nos habla de un personaje en especial. Nos habla de Rahab, ¿no? Rahab confesó su fe a los espías israelitas. Esta fe provenía. A ver un segundo. Vamos a. Si por A o B necesitan participar, les prendan su micrófono, hacen ningún problema. Entonces, le decía que Rahab confesó su fe a los espías israelitas. Esta fe provenía únicamente de información de segunda mano, ¿no? Como nosotros, ¿no? Nosotros no hemos sido testigos presenciales de todos los milagros, eh, de las cosas que sí sucedieron dentro del pueblo judío, ¿no? O sea, pero Rahab no era judía, ella solamente escuchó, ¿no? Eh, ¿No? De Dios, ¿no? Y ella creía que el Señor es Dios en los cielos y en la tierra, ¿no? ¿No? Estaba convencida de ello. Esta afirmación contradice todo lo que creían generalmente sus conciudadanos de Jericó, o sea, todos los demás de Jericó no creían evidentemente esto. Y su fe la llevó a proteger a los espías y a mentir sobre la salida de ellos.
y llevó a cabo la preservación de su familia. Su fe, ¿no? La llevó a su salvación, mientras que la desobediencia de los ciudadanos de Jericó los llevó a su derrocamiento. Entonces su vida cambió por la fe, ¿no? La vida de Rahab, que con obediencia llevó a su justificación. Encontró justicia ante los ojos de Dios. Eso es justificación. Ahora, es maravilloso en todo caso encontrar en el Antiguo Testamento, que a veces parece tan severo, ¿no? Siempre tenemos ese contraste de que el antiguo o el Dios del antiguo es más duro, más severo, más castigador, más, ¿no? Hay más gente muerta, ¿no? Eh, que en el nuevo, ¿no? Eh, una historia como esta, ¿no? De una mujer llamada de baja reputación, por decirlo así, entre comillas, ¿no? Por no estar diciendo cada rato su profesión, y que fue redimida por su fe en Dios, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría con Rahab? Rahab más tarde se convirtió en la esposa de Salmón, ¿no? En la madre de Boz, ¿no? Y Boz es el padre de Obed, y Obed es el padre de Isaí, ¿no? ¿Y quién es Isaí? ¿No? Entonces, Isaí es el padre de, a ver quién da de, a ver, después me dicen, ¿ah? Fue por lo tanto, ¿no? ¿No? La tatarabuela del rey David, ¿no? Y en última instancia, un antepasado del Mesías, ¿no? Por consiguiente. El resto del pueblo de Jericó no creyó el informe en cuanto a que Dios estaba con Israel y como resultado perecieron, ¿no? Entonces la fe de Rahab condujo al arrepentimiento, el cual pudo haberse producido antes en todo caso de la llegada de los espías. Ella estuvo en contra de su propio pueblo, lo cual si lo trasladamos esto al día de hoy, es difícil, ¿no? Eh, Hasta aquí primera parte del texto que es del 30 y 31. ¿Alguna comentario? ¿Algo que quieran compartir? A ver, Hay aquí. algo, Julio. Sí, dime, Jonathan. Ahí en el texto estamos hablando de rap Ujú, y de mirar su historia, mirar su profesión, mirar a este pacto que hizo con los espías. Se nota que si analizamos a ella de la punto de vista de la ley de Moisés, ujú, no es una persona digna de tener la posición que lleva después, ¿no? De ser parte de la familia y genealogía de Cristo, ¿no? Creo que muchas veces nosotros tratamos de hacer lo mismo que hacen otras religiones en purificar el carácter de personas que fueron escogidos para una obra de Dios. Y lo tanto, yo creo que es un error, porque de santificarlos sin información directa es una forma de negar que Dios puede escoger quien Él desea escoger y ujú, utilizarlos para su plan final. Entonces, lo que estabas diciendo de repente, lo que he escuchado en otras ocasiones en la iglesia, de modificar una historia de una persona para decirles, para mí ahora ya son dignos de tener esa posición, es un error. Obviamente no es bíblico tampoco, porque Dios nos muestra las personas como eran, imperfectos, pecadores, como hemos hablado la semana pasada, Abraham o a David, ujú. Hasta el mismo personas que Moisés, ¿no? iban Hasta en el mismo contra, Moisés. Ujú, exacto, el mismo Moisés, que iban en momentos en contra de la ley de Dios, pero por el plan de Dios, igual él escogían a ellos y en eso se cumplen las cosas, ¿no? Entonces, es algo que quise compartir ahí porque de repente escuché eso varias veces ya en esto de la iglesia. ujú. Claro, o sea, imagínense, ¿no? Ahora vamos adelante, que el siguiente bloque, que es un poco más extenso, va a mencionar muchos más personajes y todos ellos tienen un problema, o sea, un problema de pecado.
porque Dios, mismo, no debemos fijarnos, pues, eh, que sí, Dios escoge solamente a gente, ¿no? Gente pura, gente santa, ¿no? Elevada, ¿no? Eh, Dios se sirve de todos para cumplir sus propósitos, ¿no? Y todos podemos encontrar justicia, ¿no? Con nuestra fe, con nuestros actos posteriores ante los ojos de Dios, ¿no? Pero todos, o sea, todos estamos en esa capacidad, ¿no? Gracias, Jonathan. Ahora vamos a ver justamente otros personajes. Vamos al siguiente bloque de texto, que es del 32 al 40. Y vamos a ver. Ajá, ahí se ve. Listo. Vamos a saltearnos Reina Valera 60, ¿ya? Porque es muy parecido a lo que es Reina Valera contemporánea, por cuestión de tiempo, ¿sí? Vayamos a Hebreos 11, 32, 40, que nos dice, ¿y qué más puedo decir? Tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, impartieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza, llegaron a ser poderosos en batalla y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por medio de la resurrección recuperaron a sus muertos, pero otros fueron atormentados y no aceptaron ser liberados porque esperaban obtener una mejor resurrección. Otros sufrieron burlas y azotes, y hasta cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de un lado a otro cubiertos de pieles de oveja y cabra, pobres, angustiados y maltratados. Estos hombres de los que el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y aunque por medio de la fe todos ellos fueron reconocidos y aprobados, no recibieron lo prometido. Todo esto sucedió para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros, pues Dios había preparado algo mejor para nosotros. NBI dice lo siguiente, ¿qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada, anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Por último, la versión de las Américas dice lo siguiente. ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección, y otros fueron torturados, no aceptando su liberación, a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno.
errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra, y todo esto habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros, ¿no? ¿No? Acá hay un montón de cosas, ¿no? Eh, que ahorita vamos a aclarar, ¿no? ¿Sí? El ciclo 32 nos habla de varios personajes ahí, ¿no? Entonces es bueno un poco hablar de lo que, quiénes son, ¿no? Y por qué el autor de Hebreos los menciona. Vamos a dejar de compartir pantalla para vernos las caras un ratito, ¿sí? Entonces, los versículos de 32 a 34 nos habla de aquellos que triunfaron mediante la fe, ¿no? El texto nos dice, por ejemplo, que los piadosos conquistaron reinos, mientras que por implicación asumimos que los pecadores, los inicuos, fueron derrotados y destruidos, ¿no? Ahora, hay grandes lecciones en cada uno de los episodios de la historia hebrea, ¿no? Que se describe aquí. O sea, este pasaje tan corto hay bastante de historia hebrea que no se dice, pero las personas que fueron el público objetivo de esta carta en primer lugar sí los entendían y lo sabían, ¿no? Eh, el autor escogió palabras que podían ser utilizadas por un predicador, no sé si se han dado cuenta, ¿no? Eh, el texto dice, por ejemplo, ¿y qué más puedo decir, ¿no? Tiempo me faltaría, dice en el versículo 32, ¿no? Cuando uno escribe algo, y esto es que se recuerda un poco a los primeros estudios que hicimos, ¿no? El segundo estudio que hicimos cuando hablamos de quién había escrito esta carta, ¿no? Eh, Cuando uno escribe no le falta tiempo, ¿no? Porque el papel aguanta todo, como decimos, ¿no? Eh, lo cual nos hace recordar lo que habíamos hablado cuando recién empezamos ese estudio, de que una de las teorías era que esto era un sermón puesto en papel, ¿no? O sea, ¿no? Puesto por escrito, ¿no? Entonces, este pasaje, ¿no? Nos da a entender que podría caber la posibilidad de que esto haya sido un sermón pues, escrito, ¿no? Un sermón que se dio a esta iglesia en Jerusalén, pues, hecho, ¿no? Puesto por escrito, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces nosotros cuando hemos predicado la palabra hemos usado estos recursos, ¿no? ¿Y qué más puedo decir? O el tiempo me faltaría para explicar todo esto, para tratar de un poco de acortar lo que tenemos que decir, ¿no? Ahora, la Biblia en sí tiene muchísimos ejemplos maravillosos de fe, pero que de hecho el autor no podía hacer uso de lo que tenía a su disposición ni tampoco necesitaba hacerlo. Eh, lo que sí va a venir una lista de nombres y de hechos que habrían sido conocidos por todos, como le decía, por todos los destinatarios de la carta. Algunas de las descripciones pueden referirse a personas que no se mencionan en las escrituras, ¿no? Con base a ese texto podemos atesorarlas hasta que los conozcamos en la eternidad, ¿no? Ahora, puesto que el autor no quiso abrumar a sus lectores, omitió detalles innecesarios de su lista, ¿no? Pero vamos a analizar de todas maneras esto, ¿sí? Eh, el versículo 32 nos habla de jueces, un rey y un profeta, ¿no? El texto nos da 6 nombres específicos provenientes del libro de Jueces y de Primera y Segunda de Samuel, ¿no? Estos podrían estar agrupados en 3 partes, como los individuos de cada pareja extrañamente presentados en el orden cronológico inverso, ¿no? Por ejemplo, Barak dirigió a Israel antes de hacerlo Gedeón. Jefté precedió a Sansón. Y la labor de Samuel se acercaba a su fin cuando ungió a David, ¿no? Entonces, estos personajes representan 3 categorías importantes: jueces, un rey y un profeta, ¿no? El primero de la lista es Gedeón, ¿no? ¿Quién es Gedeón? Fue el quinto juez y que por la fe derrotó a los madianitas. El ejército de Gedeón, que tan solo 300 hombres, era ampliamente superado en número frente a los otros 335.000 soldados de Madián. Esto es como la película 300, ¿no? ¿No? De los espartanos, ¿no? Pero estos no eran espartanos, era el ejército de Gedeón, ¿sí? El segundo que se menciona
era Barak, ¿no? Barak sí tenía un ejército más grande, ¿no? 10.000 hombres, derrotaron a los cananeos que tenían 900 carros cerrados y un ejército mucho más grande que el de Israel. Císara, el general de los cananeos, fue asesinado en ese momento, mas no el general Barak, ya que no había seguido los consejos de la profetisa Débora, que fue la cuarta juez de Israel, ¿no? En su lugar, Císara fue muerto en manos de una mujer, ¿no? El hecho de que Barak quería a Débora junto a él para la batalla, sin duda indica que tenía fe en Dios, que tenía fe, mejor dicho, que el Dios que la guiaba, en el Dios que la guiaba a Débora, ¿no? A este. Sin embargo, su fe no fue tan fuerte como podría haber sido, ¿no? A pesar de no recibir el honor por la victoria, aún así dirigió el ejército en la batalla para la gloria de Dios y de Israel. El siguiente personaje es Sansón, ¿no? Ese ya es más conocido por nosotros, ¿no? Que fue un nazareo de su nacimiento y le dio muerte a muchos filisteos. Sansón tenía un problema, ¿no? Sansón era un pecador, ¿no? Sin embargo, el autor de Hebreos no lo alaba por sus pecados, ¿no? La mayor debilidad de Sansón fue enamorarse de mujeres impías, ¿no? Y aquí, no sé si han escuchado jerga de iglesia cristiana, denominacional sobre todo, ¿no? Cuando uno no sale con una chica cristiana de la iglesia, sale con una filistea, dicen. De acá sale esto, ¿no? Fue bendecido con nuevas fuerzas, sin embargo, perdió su vida junto a los filisteos a quienes había dado muerte. Su fe en Dios le permitió realizar una demostración final de poder. Siguiente personaje mencionado, Jefté, ¿no? El noveno juez. Estuvo como Sansón lejos de ser perfecto. Hizo un voto precipitado con relación a su hija. Sin embargo, fue fiel a su palabra al mantenerlo. Aunque lo anunció precipitadamente, su voto fue aún así hecho en fe. Evidentemente creía que su juramento lo había hecho a Dios y no podía detractarse del mismo, ya sea que ofreciera a su hija como sacrificio humano o simplemente la comprometería a una vida de celibato. Porque leemos, por ejemplo, en Jueces 11:31 que la hija de llora, ¿no? Dice, déjame llorar por mi hija, sino que ya no va a casarse, no va a tener descendencia, ¿no? Y esto es un punto de debate, ¿no? Ahora, Jefté era hijo ilegítimo, no tenía herencia alguna, sin embargo, podría haber logrado una dinastía duradera si su hija se hubiera podido casar y darle herederos, ¿no? Por esta razón, su continua virginidad fue aún más lamentable, ¿no? De la hija de Jefté. Puede que Dios providencialmente haya arreglado la situación para determinar que Israel no tuviera rey en ese momento. Jefté derrotó a los amonitas y al parecer le trajo una paz a Israel que fue disfrutada por los sucesores de Jefté durante algún tiempo. Siguiente personaje, David, ¿no? David, también muy conocido por nosotros, fue el segundo rey de Israel. Nos dejó una historia que conoce bastante cualquiera de nosotros, ¿no? De esa han escrito libros, películas, ¿no? Es una historia bastante conocida. Fue diligente reinar con justicia y alabó al Señor con su justicia en su último cántico, diciendo que Dios se deleita cuando el justo gobierna entre los hombres. David fue el que simbolizó la venida de Cristo. Su gran fe se sugiere en sus salmos proféticos. Vemos en su vida y escritos anuncios que se cumplieron en la muerte y resurrección de Jesús. O sea, se le considera a Jesús hijo de David porque es su descendencia, ¿no? El más grande de su descendiente David fue nuestro Señor Jesucristo, ¿no? La frase mi invariable misericordia por David que se encuentra en Isaías 55 mira hacia la resurrección de Cristo. La fe de David compensó con creces su debilidad moral a fin de que figurara en esta lista si es que eso merece cualquier mortal, ¿no? Siguiente personaje que se menciona es Samuel, ¿no? Samuel fue el 15º y último juez de Israel, ¿no? Sin embargo, también fue, a su vez, profeta, ¿no? Fue un buen hombre, pero al igual que su predecesor Elí,
no formó ni restringió adecuadamente a sus hijos, ¿no? Por lo tanto, ninguno de los dos pudo haber sido sucedido por su descendencia después de morir. Fue Samuel el que le recordó al pueblo que Dios estaba con ellos, incluso cuando el arca reposaba entre los filisteos. Tras el regreso del arca, Samuel la dejó en un lugar oculto, no sea que la fe del pueblo reposara una vez más en ella en lugar de Dios. Fue fiel entonces en todo aspecto, excepto en su influencia sobre sus hijos, ¿no? Versículos 33 y 34, no imagino, o sea, todos estos personajes que se han mencionado son grandes ejemplos de fe, pero tenían, ¿no? Debilidades, tenían, como todos, tenían un pecado, ¿no? Hacedores de grandes hazañas, nos habla los versículos 33 y 34, que además de nombrar cifras concretas de la historia hebrea, ¿no? El autor se refirió en general a otras personas que habían realizado grandes hazañas. Las 9 hazañas mencionadas se dividen en 3 grupos, ¿no? El primer grupo se menciona con relación a los logros de conquistar reinos, establecer justicia y heredar promesas, ¿no? La derrota de los reinos extranjeros fue a menudo llevada a cabo cuando Israel, como potencia menor, ¿no? Salía a la batalla con fe, ¿no? Estos hombres de fe escogieron la justicia porque reflejaba la naturaleza de su Dios. Yo recuerdo mucho haber ido a cuando había, pues, hace muchos años seminarios o talleres en la casa de la Biblia, o sea, organizados por la Sociedad Bíblica Peruana, ¿no? Y alguien preguntó, ¿no? Y por qué Dios se fijaría, ¿no? Por qué escogió a Israel como su pueblo, ¿no? Como su pueblo amado, como su pueblo escogido, ¿no? Eh, Porque Israel, ¿no? En comparación a todas las naciones de su entorno, era la más débil, la más chiquita, ¿no? En la cual la gloria de Dios se podía ver, ¿no? Este, evidenciada, ¿no? ¿No? En todas las peleas, en todas las guerras que he tenido, ¿no? Si uno lee, por ejemplo, estos pasajes que estamos mencionando, ¿no? De Israel era el que tenía todas las de perder, pero la mano de Dios es la que, y la fe de Israel en esos momentos es la que las hace ganar esas batallas, ¿no? El segundo grupo, ¿no? De, de estas hazañas son de que tienen que ver con la perseverancia, ¿no? Los seguidores fieles de Dios se enfrentaron a una gran persecución, sin embargo, vencieron. Y el tercer grupo es también descrito como firmes ante muchos sufrimientos, sin embargo, también experimentaron sorprendentes liberaciones. Las diferentes actividades atribuidas a estos y a otros son de gran importancia, ya que se realizaron por fe. Por fe dice el texto que se conquistaron reinos, ¿no? Estas victorias fueron conseguidas por algunos a quienes el autor ya había nombrado, ¿no? Ya de nuevo, ¿no? O sea, Gedeón, Barak, Jefté, Sansón, ¿no? Otros impartieron justicia, ¿no? Esto puede referirse a la equidad ejecutada por funcionarios públicos, ¿no? No como sucede ahora, tales como Samuel y David, ¿no? Que administraban justicia y equidad a todo el pueblo de Israel. Y la frase alcanzaron promesas probablemente significa que ciertas promesas de Dios fueron cumplidas durante sus vidas, ¿no? Eh, en Hebreos 11:13 y 11:39 nos dice que los que vivieron durante la ley murieron, ¿no? Si se acuerdan un poco, murieron sin haber recibido lo prometido y que no recibieron lo prometido, o sea, y que murieron, ¿no? Eh, o sea, vieron, ¿no? Lo que iban a recibir, pero no lo recibieron en vida, por decirlo así, ¿no? En la vida terrenal. Sin embargo, no hay contradicción. Estos dos versículos se refieren a una promesa diferente, que incluye la bendición suprema que nos ha prometido en Cristo. Entonces, los hombres y mujeres de fe, sin duda, alcanzaron promesas de otra clase en el Antiguo Testamento. Dios cumplió su palabra a Israel cuando el pueblo bajo Josué recibió, por ejemplo, Canaán y obtuvo toda la tierra de Dios que le había prometido, ¿no?
el profeta Isaías vio a Jerusalén liberada de la invasión y la destrucción que había intentado Sennacherib, ¿no? Eso está en Segunda de Reyes, capítulo 19. Daniel vio el final de la cautividad en Babilonia. Entonces, los fieles creyeron en las promesas de Dios en cuanto a enviar al Mesías, aunque no vivieron para verlo. El cumplimiento, entonces, último de las promesas de Dios lo vemos con la mejor resurrección que se habla en el versículo 35, ¿no? Que es la mejor resurrección para la eternidad, ¿no? También se mencionan en este pasaje las personas que taparon bocas de leones, ¿no? ¿Quién tapó bocas de leones? ¿No? Podemos hablar, por ejemplo, de Sansón, de David, ¿no? Pero de repente, y muchos teólogos están, muchos analistas de la Biblia están de acuerdo en esto, que deberíamos pensar sobre todo en Daniel, ¿no? Porque Daniel fue claramente que la fe de Daniel fue la que hizo que Dios enviara un ángel para que le tapara, ¿no? La boca a los leones para que éste se salvara, ¿no? ¿No? Daniel se salvara. Para un grupo pequeño de fieles, Dios apagó fuegos impetuosos. Esto definitivamente se aplica, y de nuevo vamos a Daniel, ¿no? A los amigos de Daniel que fueron metidos a un horno, ¿no? ¿No? Que nadie sabe cómo se llama eso. El texto dice que es Sadrach, Mesach y Abednego. Son nombres tan difíciles de memorizar. Y dice, no, los amigos de Daniel, ¿no? Siempre decimos así, que los meten a un horno y no son consumidos por el fuego. La fe de estos era tan grande que aunque se dieron cuenta de que Dios podía determinar no liberarlos, no lo negarían al adorar a los pies de un ídolo. Puede que haya habido entonces casos similares a en los cuales nosotros no sabemos o no fueron registrados. Ahora, varios héroes de la fe, ¿no? Escaparon en el filo de la espada, ¿no? Eh, Ejemplos: David contra Goliat, Saúl cuando huye, Elías cuando evita la ejecución de manos de Jezabel, y Eliseo que salvó de Jorrán, hijo de Jezabel. eh, Y el autor pudo haber estado pensando en la reina Esther, en los judíos que fueron salvos por la providencia de Dios, ¿no? Eh, Algo otros, dice el texto, que sacaron fuerzas de flaqueza y llegaron a ser poderosos en batalla y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros, ¿no? Esta descripción podría aplicársele, por ejemplo, al rey Acab, ¿no? Cuyo ejército era como dos rebaños de cabras, dice el texto, ¿no? Y sin embargo derrotó a los poderosos arameos. ¿Dónde vemos esto? Primera de Reyes 20:27. David, otra vez, ¿no? Fue uno de esos débiles que se hicieron fuertes, ¿no? Al igual que Barak. También podemos pensar en Sansón, al final ¿no? de su vida, que tuvo la facultad de destruir un templo pagano y una gran multitud de filisteos después de haber perdido sus fuerzas, ¿no? En ese periodo que tuvo de debilidad, ¿no? La referencia también podría incluir eventos que no se registraron en las escrituras, ¿no? Ejemplo, en el siglo segundo antes de Cristo, Judas Macabeo hizo huir a a las poderosas fuerzas de Siria y derrocó el yugo Julio, de la... Sí, sí, dime. ¿puedo parar por un momento? De repente hay unas preguntas sobre Ah, los sí, sí, seguro. que, Vos sabías. que has mencionado. Interrúmpame Ya, cuando quieran. Interrúmpame cuando ya, quieran. no, estaba corriendo y no queramos de repente atracar algunos cosas. No, no, está bien. ¿A Este, una pregunta? Cosa que tomo agua también porque hace calor. te viste eco, ¿ah? Te viste eco. Este, no, yo sí, tuve un comentario ahí que escuchándolos tapando las bocas de leones. Ajá. Hay parte físico, hay parte metafórico, ¿no? Ujú, Hay que mirar, como decía, ¿no? A Daniel, que en algún momento fue la boca de Dios para explicar los sueños al rey. Y en haciendo eso, en los capítulos siguientes, tuvo la oportunidad de sentar en posiciones altas, tapando a los que eran personas problemáticas.
También hemos visto en casos de Noemí, de Ruth, personas que de repente no tuvieron de repente un motivo personal de intervenir en los planes en contra de Dios, pero por la fe ellos lograron de hasta conquistar los poderes que estaban en sus contras, ¿no? Ujú, Um, este, hay personas como ellos, tal como David de niño, que mostró en su capacidad privada, íntima con Cristo, también con Dios, que su fe era lo que le guía de obedecer y hacer cosas que eran realmente sorprendidas para los que estaban a su alrededor. Entonces, hay cosas así que tal vez no, nosotros no enfocamos mucho porque no es de repente un tema o unos temas um, que nos impacte directo. Pero justo estuve hablando con varias personas hoy día y parte de las cosas que estoy aprendiendo es que hay muchas batallas personales que la gente está luchando y por su fe van conquistando las cosas que de repente lo tuvieron alejados de Dios o encarcelados en pecado, ¿no? ujú. Este, eso más o menos un comentario que quiso compartir ahí. De repente hay otros por ahí. Sí, ¿no? Hola. Sí, dime, Ramón. Bueno, estamos leyendo Nuevo Testamento, recordando Antiguo Testamento. Ujú, A mí me gusta más aplicar a mi vida diaria. Yo no voy a gritar para que se caiga una pared. Entonces, ¿cómo aplico en mi vida? No voy a saltar para que se caiga un muro. Yo entiendo que eh, los problemas, las aflicciones, voy a vencerlo con la palabra de Dios. No sé que me equivoque, el comparativo para mí es ese, ¿no? O tapando bocas de leones. Bueno, la historia está David y los que lo metieron al pozo y todas esas cosas. ¿Cómo aplico en mi vida esta frase, tapando bocas de leones? ¿No? Por eso digo, o sea, eso es lo que yo hago en mi vida diaria, ¿no? Tratando de llevar de una manera espiritual, ¿no? Mi relación con este mundo, teniendo como base la experiencia que tuvieron, pero llevándolo a mi vida personal, ¿no? Mm. Pues, al menos esa era una pregunta que a veces yo entiendo de que el Espíritu Santo, leyendo, escudriñando y sacando conclusiones y todo, ¿no? Así como los comentarios de Jonathan también, ¿no? Entonces, por eso decía yo, eh, no sé, para mí, ¿no? O sea, sería bueno aplicarlo un poco más detallado a nuestra vida cotidiana, nuestra vida ujú, diaria, ¿no? ujú. Tenemos esto, tenemos el otro. Bueno, entiendo que todos estos personajes fueron triunfadores por la fe, ¿no? Por la fe que ellos Claro, tuvieron en el Señor. Igual ajá. nosotros sabemos Ujú, que también, ¿no? Por eso, yo entiendo, yo sé, he aprendido. La fe es la que a mí me hace seguir adelante. Me levanta cada día, me hace salir victorioso de todos los problemas, ¿no? Pero dentro de una narrativa, de un cuento, de una historia, ¿no? Al menos que sea, pues cada quien se des cuenta, ¿no? Mm. ujú. No sé si me Tengamos dejé entender. sí, sí, tengamos en cuenta que el objetivo del autor de Hebreos en mencionar todos estos personajes y todos esos hechos, ¿no? Eh, y como le mencionaba, ¿no? Y siempre es Israel en desventaja, ¿no? Eh, que su fe, ¿no? O sea, en momentos difíciles, ¿no? En momentos de prueba, la fe en Dios es lo que los sacaba de adelante, ¿no? O sea, que siempre confiaban en Dios, ¿no? Sea cual sea la situación, ¿no? Entonces, eso es lo que nos quiere, o sea, el mensaje que quiere dar a ellos que son judíos cristianos, ¿no? Que conocen Ya, bien estas historias. Igual también nosotros, como dices, nosotros también conocemos estas historias porque hemos leído la Biblia. Entonces, si Dios no abandonó, ¿no? A su pueblo en esos momentos, a nosotros tampoco, si tenemos fe y andamos con Él.
sea, ese es el mensaje que nos quiere dar por eso decíamos que este pasaje Ya. para muchos es el más bonito, el más inspirador, ¿no? De todo el libro de Hebreos, ¿no? Porque es el que al final nos va a fortalecer espiritualmente, ¿no? Eh, en esa confianza en Dios, ¿no? Nosotros en el corazón. Y a ellos también fueron fortalecidos espiritualmente y en algunos casos, como podemos ver también físicamente, ¿no? ¿No? A Sansón, por ejemplo, le dio más fuerza, ¿no? Su fe, ¿no? O sea, al final, cuando ya sacrificó su vida, ¿no? Esa fe en Dios hizo que le diera un poco las fuerzas que necesitaba para poder hacer lo que hizo, ¿no? Pero el mensaje es ese, ¿no? Todos podemos o sea, podemos estar confiados por la fe en que Dios nos protege, nos cuida y nos va a guiar al destino final, ¿no? Ese es el mensaje central, ¿no? De lo que de todas estas historias, ¿no? Ahora, el versículo 35 nos habla de los que miraron, ¿no? La resurrección, ¿no? Ahora, va a contar la historia por otro lado, ¿no? ¿No? Algunas personas sufrieron mucho, ¿no? A pesar de su fe, ¿no? Nosotros tenemos fe cuando nos va bien, ¿no? Decimos, Dios, gracias Dios, ¿no? Todo nos va bien, pero cuando a pesar de esa fe las cosas no salen como nosotros queramos, sufrimos, pasamos tribulaciones, eh, ¿no? En el peor de los casos, hasta personas pierden la vida, ¿no? A pesar de su fe, ¿no? Ahora, Dios en su sabiduría presentó pruebas de que los justos pueden aspirar a ser resucitados, ¿no? En algunos casos, los muertos fueron resucitados, ¿no? Dos de esos milagros, por ejemplo, se dieron por medio de Elías, ¿no? Y Eliseo, ¿no? Eso lo podemos leer en 1 Reyes 17, 27, 24 y la de Eliseo en 2 de Reyes 4, 18, 37. Todos estos versículos están en el texto, ¿sí? Que voy a pasarle, lo voy a pasar a Jonathan para que se los pase a ustedes, ¿sí? Sin la fe, ¿no? El texto dice, si la fe desconsoladas madre de los niños que fueron resucitados, es probable que estas resurrecciones no hubieran ocurrido. O sea, la fe de las madres fue la que hizo resucitar a sus hijos, ¿no? En el Nuevo Testamento, las mujeres tuvieron de alguna manera cierta relación con todas las resurrecciones de los muertos, ¿no? Hagamos memoria, ¿no? En Lucas 7, 11 y 17, él fue el hijo resucitado de una viuda de Naín, ¿no? La hija de Jairo también fue resucitada en Marcos, ¿no? 5, 22, 24, 35, 42. Textos paralelos en Mateos y Lucas. Otro ejemplo. María y Marta estuvieron con Jesús en la resurrección de Lázaro, en Juan 11, 1, 44. Poco a poco se enseñó en el Antiguo Testamento sobre el más allá. Muchos judíos, o sea, si bien no hay muchas enseñanzas en el Antiguo Testamento sobre qué va a pasar después de morir, ¿no? Muchos judíos creían ¿no? En la resurrección. Estas personas ordinarias vieron, ¿no? Lo que de repente los escribas y fariseos y los grandes letrados de la época mosaica no vieron, ¿no? ¿No? ¿Quiénes entendían de repente mejor a Jesús? Aquellos eh, que eran los más humildes, ¿no? Esos fueron los que entendieron mejor el mensaje de Cristo. Por ejemplo, otros que fueron mencionados en este texto que hemos leído, fueron atormentados y no aceptaron ser liberados, dice el texto, ¿no? La palabra griega usada en este pasaje es tumpanizo, que significa tambor, que se refiere a un tambor hecho con piel de animal estirada, pero también hay otro contexto de esta palabra que, que se usa en un contexto de tortura, que era una rueda que se tensaba a una persona y luego era golpeada a menudo hasta la muerte. Esto es lo que le sucedió, por ejemplo, a Eleazar, uno de los escribas judíos que en los días de los macabeos permitió que lo tensaran y lo golpearan hasta morir en lugar de degustar de alimentos no permitidos por la ley, ¿no? O sea, prefirió ser torturado antes de que quebrantar eh, la ley, ¿no? Este incidente es que generalmente considera como mencionado en este pasaje.
Ahora, lo que les estoy contando no es un pasaje bíblico, pero es una historia muy, muy bien conocida por los judíos, ¿sí? Eh, También en este periodo intertestamentario, en este silencio bíblico, 7 hermanos aceptaron la mutilación y la muerte debido a su esperanza segura de una resurrección, ¿no? Estas personas no tenían nada más que renunciar a su fe en Dios, ¿no? Y la persecución habría acabado. Sin embargo, para las personas piadosas era un precio demasiado alto a pagar. Resistieron porque deseaban obtener una mejor resurrección. Ahora, ¿en qué consistía esta mejor resurrección? Creían entonces ellos en la resurrección de todos los muertos y prefirieron entrar en la eternidad con Dios en lugar de ser liberados de sus vidas en sus vidas terrenales. Probablemente, ¿no? Es posible que se insinúe que los hebreos cristianos, al igual que se les dirigiera este tratado, eh, ¿no? Estaban dispuestos a cambio a sufrir por su fe, ¿no? O sea, había dudas en ellos, ¿no? Si bien había personas que cita el texto, ¿no? Y que hemos mencionado de que preferían morir a renunciar a su fe, eh, estos judíos cristianos que fueron el público objetivo de esta carta, la pensaron, ¿no? No, mejor regreso al judaísmo, ¿no? Que fue en un principio el problema expuesto en los primeros capítulos de Hebreos, ¿sí? Estos judíos cristianos que estaban regresando a al judaísmo en sí, ¿no? Pasamos a otros versículos, versículos 36 al 38, que nos habla de los que sufrieron por la fe, ¿no? Y seguimos con este tema de los que no salieron bien, ¿no? Por la fe, ¿no? Ahora, los insultos y las burlas fueron algo que a menudo sufrió el pueblo de Dios, tal como le sucedió a Cristo, ¿no? En la cruz, ¿no? Eh, Ejemplo, Jeremías se quejó de que fue ridiculizado por la gente y su propia familia, y fue sin duda la burla lo que le llevó a querer dejar de hablar en el nombre de Dios, ¿no? Más tarde lo azotaron y lo pusieron en prisión, ¿no? Pobre Jeremías. Luego fue puesto en una cisterna con cieno y donde fue rescatado por el etíope de Melec, ¿no? Y según la tradición, ¿no? Jeremías fue apedreado por los judíos en Egipto, ¿no? Jeremías la pasó mal, Jeremías. Zacarías, hijo de Jodaida, fue muerto por Joás, rey de Judá, ¿no? El Señor mismo aludió a este tipo de tratamiento en Mateo 23:37. Al parecer, algunos hebreos cristianos habrían sufrido este tipo de abuso, ¿no? ¿No? Era burlas, apedreados, ¿no? Insultados, ¿no? Los azotes, ¿no? Que se menciona en el versículo 36 se realizaban con un mango de madera, ¿no? Vamos a hacer un poco, ¿no? Para entender más o menos qué es lo que pasaba ahí. Era un mango de madera que tenía varios látigos, ¿no? Se ponían bolitas de plomo, piezas de metal para hacer más fuerte la herida, ¿no? Los que han visto La Pasión de Cristo tienen la imagen más gráfica, ¿no? A veces, pues, la persona que sufría esto quedaba bastante herida, ¿no? Eh, Algunos casos, los verdugos eran entrenados para que limitaran los últimos lostigazos, de modo que la víctima pudiera llevar después una cruz a cierta distancia, ¿no? Como pasó con el Señor. También se mencionan cadenas y cárceles, ¿no? Estas fueron utilizadas frecuentemente contra las víctimas de prejuicios religiosos. Por ejemplo, Jeremías, por ejemplo, Hananí en Segunda de Crónicas. El profeta Miqueas fue uno de los muchos que fueron encarcelados por anunciar el mensaje de Dios, ¿no? El mensaje del Señor. La frase fueron apedreados, ¿no? Que también en el versículo 37 refleja el método oficial de la pena capital en los días del Antiguo Testamento. Y digo oficial porque se encuentra en Levítico y Deuteronomio, o sea, es prácticamente ley, ¿no? Jesús se refirió a los profetas de Dios que fueron apedreados. Esteban, el primer mártir que siguió a Jesús, murió de esta manera. Sin embargo, Pablo sobrevivió a esos abusos, ¿no? Jacobo el justo,
que en Gálatas en Gálatas 1:19, que es considerado hermano del Señor, o sea, hermano carnal de Cristo, fue apedreado, según la tradición, según esto recopilado por Josefo, en el año 62. El versículo 37 también nos habla de que fueron aserrados, y en la Biblia no hay ninguna referencia a que alguien haya sido aserrado, pero sí la tradición, ¿sí? De repente esto lo han escuchado ya, ¿no? Isaías fue aserrado durante el reinado de Manasés, ¿no? Ahora, podemos señalar también que Manasés fue perdonado después por Dios debido a su oración penitente y fue restaurado en su trono. Eh, Decir que fue culpable de tan horrendo crimen, ¿no?, contra Dios y el hombre, y que sin embargo fue perdonado después, ilustra por completo la gran misericordia de Dios, ¿no? El texto también nos dice que en el versículo 37, que fueron puestos a prueba. ¿Qué significa ser puesto a prueba? Significa que a estas personas, ¿no?, se les ofreció un escape de esa angustia y sin embargo lo rechazaron, ¿no? La fe en Dios no garantiza una vida bendecida en este mundo, sino la suprema recompensa. Entonces la frase puestos a prueba es omitida por algunas versiones sobre la base de que algunos manuscritos no la tienen. En todas las versiones que hemos leído está la frase puestos a prueba, ¿no? Los manuscritos que la incluyen podrían hacerlo debido a un error de copiador. La frase puestos a prueba es eperastesán en griego, que es muy parecida a cerrados, que es epritesán, ¿no? O sea, puede haber habido un error de cuando uno pasa el texto de un lado a otro, pues a veces el copista puede agregar cosas que no estaban en el texto original, pero en todo caso, esto no altera en absoluto el mensaje, ¿no?, que quiere dar el autor de Hebreos en este pasaje, ¿no? Eh, También se nos habla que fueron muertos a filo de espada, ¿no? Muchísimos fieles fueron tratados así a lo largo de los siglos, y este número es conocido por Dios únicamente, ¿no? Muchas personas han muerto por su fe durante años. Incluso hoy, los cristianos de algunas regiones del mundo se encuentran a constantes peligros y a la amenaza de muerte por su fidelidad a Cristo. Para ellos, este capítulo 11 por completo ofrece consuelo, fuerza y aliento a fin de permanecer fieles, ¿no? O sea, el texto central del capítulo 11 es la fe, ¿no? O sea, nos lleva a nosotros a permanecer fe y fieles al Señor, ¿no? Eh, También, por poner algunos ejemplos, bajo el reinado de Acab muchos fueron asesinados, ¿no? Josías fue asesinado, por ejemplo, por el faraón Necao, ¿no? Eh, Jeremías también pudo haber sido uno de los que fueron asesinados como mártires, ¿no? Eh, y así, etcétera, 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 ¿no? Eh, También nos habla del uso de pieles de oveja y de cabra. ¿Qué quiere decir esto? El usar pieles de oveja y de cabra era señal de pobreza y de estar entre los despreciados de la sociedad, ¿no? Por eso se menciona aquí ese texto. David, como pastor que era considerado despreciable, ¿no?, siendo solamente digno de cuidar ovejas. Lo probable es que muchos de los destinatarios de esta carta eran de las clases más pobres. A menudo necesitaban de ayuda, la cual intentaban recolectar Pablo. Por ejemplo, esto se menciona en Romanos 15 y en Gálatas 2, ¿no? Que también, y sí, que anduvieron de un lado a otro, ¿no?, cubiertos de piel de oveja de Gara, también podría referirse a Elías, ¿no?, quien fue expulsado de su tierra natal. Su mando consistía en una piel de oveja o una prenda hecha de alguna especie de piel rugosa y lanosa, ¿no? Las profetas generalmente llevaban prendas toscas y velludas, ¿no? Se convirtieron en pobres, ¿no?, que significa padecer necesidad o ser inferior.
Esto implica que fueron marginados de la sociedad y que vivían de manera muy primitiva. Eh, la declaración dice de que el mundo no era digno, ¿no? De los que el mundo no era digno, dice las escrituras. Significa que de los que sufrieron por causa de Dios fueron considerados no aptos por la sociedad, a pesar de que en realidad era la sociedad la que era inadecuada o indigna de ellos, ¿no? No se merecían, ¿no? El mundo no se merecía esa persona, no se merecía tanto, ¿no? Tanta bondad, tanta fe, tanto amor, ¿no? Todos los calificativos positivos que le podemos dar a una persona, ¿no? El mundo no se merecía a esa persona. Estas personas de fe eran muy superiores a las del mundo, a pesar de las posesiones y condiciones sociales de este último. Los del mundo no se comparan tan siquiera con los piadosos. Los profetas vinieron a salvar a Israel. Sin embargo, Israel demostró ser indigno y en general no los afectó a ellos ni a sus mensajes. El mundo a menudo ha rechazado a los que son más nobles. El carácter de los mencionados o aludidos en Hebreos 11 brilla aún más y se contrasta con la oscuridad de que había en la mente de sus oyentes, ¿no? Eh, y eso es, cuánta verdad es que las personas eh, las personas buenas son rechazadas, ¿no? Por el mundo, ¿no? Que gran verdad que sigue vigente hasta el día de hoy. Habiendo salido del mundo de la sociedad, habitaban, ¿no? Dice, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. La palabra griega es ope, ¿no? Eh, Citando de nuevo Antiguo Testamento, Elías huyó de Jezabel y habitó en una cueva durante un tiempo. El mayordomo de Acab, Abdías, escondió a 100 profetas en una cueva para ayudarles a escapar de la ira de Jezabel. El estar aislado, perdiendo la comunión con la familia y con aquellos de creencias religiosas similares puede ser una dificultad seria en sí misma. Y ya para terminar, hermanos, el último pedacito de texto, en los versículos 39 y 40, dice, los que alcanzaron buen testimonio por la fe. Para todas estas personas había mejores cosas a seguir, ¿no? Que los bienes y los deseos mundanos. La frase que dice el texto bíblico, no recibieron lo prometido, quiere decir que no recibieron el cumplimiento de la promesa de la venida del Mesías, ¿no? Si es que ya estaban ustedes pensando que era eso, ¿no? Lo que había que de estar bajo el nuevo pacto no fue recibido por ninguno de los serios antiguos testamentarios de la fe, ¿no? O sea, por ninguno de ellos, de estos personajes que hemos mencionado, en todo el capítulo 11. Los que fueron fieles a la ley tuvieron que esperar hasta la venida de Cristo y su acto de expiación para obtener lo que nosotros tenemos en él. Los héroes antiguos testamentarios de la fe no recibieron la promesa última mientras estuvieron vivos. Ahora vivimos en la era de las promesas divinamente cumplidas. Lo único que nos espera más allá de esto es la resurrección al final del mundo, seguido por la eternidad. De Abel en adelante, los nombrados y no nombrados en el capítulo 11 obtuvieron un buen testimonio por su fidelidad, lo que en sí mismo constituyó una buena recompensa. Ahora, esto no significa que a todos los que estuvieron sujetos a la ley se les tiene garantizada la salvación final, ¿no? Algunos de los que vivieron bajo el antiguo pacto fueron condenados también tiempo después. La frase algo mejor se refiere probablemente al nuevo y mejor pacto con todas las bendiciones que seguirían del mismo. Las personas bajo la ley no llegaron a conocer a Cristo como lo conocemos nosotros. Definitivamente tenemos mejores garantías, ¿no? Nosotros, esperanzas y promesas. Ellos no recibieron el mejor reino con toda la esperanza que tenemos en Cristo. Este texto regresa al tema del autor acerca del, ¿se acuerdan de la temática de Hebreos, ¿no? Siempre es lo que es mejor, ¿no? Con lo antiguo, ¿no? Lo antiguo y ahora mejor, ¿no? Al decir el texto, para ellos, para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros, está sugiriendo que todos los fieles bajo ambos pactos se reunirán en la gloria para la recompensa final.
El número total de redimidos de Dios está incompleto sin los que fueron fieles bajo la ley. O sea, hay gente que es, ¿no?, justa, salva, ¿no? Como le gusta discutir a algunos, ¿no? Que son salvos bajo la ley, que han sido salvos bajo la ley. Realmente somos un solo pueblo en la fe con ellos. Y entender esto es importante porque es la iglesia desde el punto de vista histórico, ¿no? Entender eso nos ayudaría mucho, por ejemplo, a entender Apocalipsis, ¿sí? Entender que la iglesia no solamente comienza en Pentecostés, sino que hay una iglesia histórica, ¿no? Antes de Pentecostés, antes de la venida de Cristo, también hay personas que son, al final de los días, van a ser miembros de esa iglesia histórica, ¿no? ¿No? Que son parte de esa gran comunidad de fieles, ¿no? Que existe hoy, ¿no? Que existe hasta el día de hoy en la iglesia, ¿no? Los santos del Antiguo Testamento fueron fieles a pesar de que nunca tuvieron conocimiento de los más maravillosos privilegios que tenemos hoy nosotros en Cristo. Por la fe estamos con aquellos que nos han precedido, pese a que Dios obvió sus pecados cuando ofrecieron sacrificios. Los antiguos estaban unidos a Cristo en un sentido espiritual, así como lo estamos nosotros. Sin embargo, no fueron perfeccionados ni podrían serlo sin la limpieza eficaz de su sangre. Puede que realmente se diga que los patriarcas no fueron perfeccionados sin nosotros y sin alguna cosa mejor que ahora sí tenemos por la gracia de Dios, ¿no? Ahora sí, hermanos, tiempo que ustedes hablen y yo calle y me alimente de sus comentarios. Y pensé que íbamos a demorar más. Ahora micrófono, no, qué confianza. Están pensando. Juan, no te escucha, Juan. Juanito, abre tu micrófono. Escuchando, Ahora sí. tengo entendido, digo, que con la venida de Cristo eh, tiene se puede decir, algo que Dios quiso sacrificar a su hijo porque la gente, porque se ve en el Antiguo Testamento, de la Ujú. forma como lo hablaba nuestro antepasado y hacía hacerle valer la fe, mueve montañas, ¿no? Y a pesar de todas esas cosas, mucha gente no tenía fe y seguía el mundo, como se dice, de cabeza. Con la venida de Cristo mejoró algo, pero aún así, ¿no? Sigue habiendo mucha gente que no tiene fe, practica la religión de otra manera, sigue la gente confundida, creo yo, ¿no? Gracias a Dios que nosotros estamos llevando un camino, al menos buscando de llegar a lo correcto, de una u otra forma. Y qué bueno, ¿no? Que nos hayas hablado de la fe en todo el capítulo 11 de Hebreos, para hacernos concientizar más aún. Que todo es en su tiempo de Dios, no en el tiempo nuestro. Todo lo que uno le pide, parece. Ujú. Ahora, ¿entendieron el concepto de la iglesia? O sea, no se menciona explícitamente, pero se habla en este capítulo 11 también de la iglesia histórica, ¿no? O sea, los del antiguo, los justos, ¿no? Los que son encontrados justos en el Antiguo Testamento también son miembros de la iglesia, que va a ser, ¿no? Que va a ser, que va a reinar con Jesucristo al final de los tiempos, ¿no? Son Eh, testimonios. claro, o sea, por ejemplo, hablan de Abel, ¿no? Claro. Tengo ahí
un BCHC que no sé quién es. Buenas noches, está que saluda. Eh, y Hola Calixto, ¿cómo estás? Ahí recién te veo. Entonces no solamente es como decía, ¿no? Y entender eso nos va, si es que ya nos fue explicado en su momento nos va a ayudar a entender un poco Apocalipsis, ¿no? Porque Apocalipsis habla de lo que es, fue, lo que fue, es y será, ¿no? Entonces, todo eso, Mire, todo, hermano, sigue, sigue, Calixto. este estudio nos ayuda a notar qué tan cíclica es la Biblia. Mm. O sea, si uno se pone a ver el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, inclusive en nuestros días, se puede ver que el mismo argumento no cambia, aunque los personajes sí. No sé si me deja entender. Sí, sí, claro. Y que la persona, Lógico. sobre todo que, que el carácter de Dios es inmutable, ¿no? Inmutable. O sea, al final, eh, si bien faltaban las condiciones que se mencionan, que es que Cristo venga, ¿no? Y justifique, pues, ¿no? Seamos justos ante los ojos de Dios ¿No? por Y la sangre de Cristo. viendo los acontecimientos políticos y religiosos de hoy en día, y claro, no se aclaró ese día donde el hermano no se llegó a aclarar que todo aquel, la Biblia dice que todo aquel, aquella religión, todas las religiones que no aceptan a Cristo como Señor y Salvador, y toda aquella persona es parte de Babilonia, ¿no? ¿En qué se vamos a entrar en el Apocalipsis? Como en aquel tiempo, ¿no? ¿Quién era de Cristo, quién era de Dios y quién no era de Dios? En tiempo de Jesucristo igual y en este tiempo es igual, ¿no? Entonces, lo que usted mencionó acerca de los profetas, de los jueces, como imperfectos, como Dios también hoy en día, ¿no? De dónde nos saca, de dónde nos llega a su casa, ¿no? Inclusive siendo sus enemigos. Bueno, espero, por ejemplo, que sea cierto y sea una gran verdad lo que se está mencionando ahora por redes de este cantante que era enemigo así de Dios, tajante, el Ricky Martin. Ricky Martin es, ¿no? Mm. Ah, no, 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 no sé, no. Al final, Sí, como digo, se ha vuelto cristiano, se ha vuelto cristiano. Y él comenta por qué se vuelve cristiano. No encontraba paz, no encontraba nada. Y él mismo lo dice, ¿no? Que era un enemigo de Dios y se ha vuelto cristiano. O sea, ¿cómo podemos ver aquellos también, aquellos hermanos de aquel tiempo, ¿no? De aquellos tiempos, porque la iglesia es una, tenían, tenían caracteres terribles, empezando desde Abraham. ujú. Bueno, pero el mensaje en sí es que la fe, ¿no? Nos debe llevar a hacer algo, ¿no? ¿No? Al final, ¿no? Así como Abraham lo llevó a salir de su casa y seguir ¿no? A ciegas, ¿no? Hablamos de la semana pasada, ¿no? A ciegas salió, ¿no? O sea, tú sal, ¿no? Tú sal de tu tierra y, y yo ya, Dios, veré con lo que hago, ¿no? Tú sigue nomás, ya yo voy, ¿no? Y nosotros cuánto a veces le ponemos peros, ¿no? De maneras directas, ¿no? ¿No? Oye, estoy acá, no, pero yo estaría mejor allá, ¿no? Oye, no me conviene hablar de Dios en este lugar, o no me conviene que sepan que soy cristiano en tal otro, ¿no? Entonces, eh, Dios te va, Dios te pone donde debes de estar y Dios te va a cuidar donde estés, ¿no? Ese es el mensaje que nos debe llevar nos debe llevar a reflexionar este capítulo 11 en general, ¿no? Y que la fe tiene una recompensa, ¿no?
Y no esperemos nosotros una recompensa terrenal, ¿no? Que a veces, muchas veces no se da, ¿no? Derrotando estos mitos, ¿no? De que, ay, que si vas a ser próspero, ¿no? Si estás con Dios, si estás alabando, vas a ser próspero, ¿no? Te va a ir bien en la vida, ¿no? A veces no nos va bien en la vida, ¿no? Eh, pero la fe cristiana no se trata de que nos vaya bien en la vida, Desde el en momento líneas que dicen generales, ¿no? carguen mi cruz, desde el momento que dicen carguen mi cruz, ¿No? Y ya fuimos. sígueme. No podemos, no podemos esperar grandes cosas. ¿No? Entonces el texto dice, esperemos una resurrección mejor, ¿no? ¿Y qué es esa resurrección mejor? Cuando todos ya estemos juntos, ¿no? Como iglesia, los justos del antiguo con los justos del nuevo, el nuevo pacto, ¿no? ¿No? Qué hermosa fe, inclusive es la de aquellos fieles del Antiguo Testamento que no sabían de Jesucristo, ¿no? Que no escucharon las promesas de Jesucristo, que no tenían eh, eh, claro qué es lo que iba a pasar, ¿no? Pero sin embargo, tuvieron fe y anduvieron en el camino de Dios, ¿no? Eso nos debe motivar a nosotros siempre a que siempre en todo lugar tengamos, pues, ¿no? A pesar de las dificultades, a pesar de que el panorama se vea sombrío, ¿no? A tener siempre fe, la fe en el Señor, que el Señor nos va a, a cuidar, ¿no? Como los amigos Julio, de... Sí, dime, Ramosito. bueno, había que recalcar la parte donde lo leemos siempre, ¿no? La fe sin obra es muerte, Ujú. ¿no? La fe la podemos tener todos y la han tenido, lo hemos leído ahora y de mucha gente anterior, pero si no haces la obra, estás en nada. Es como que no aplicáramos lo aprendido. ¿Ah? Podemos ir a la iglesia, estar ahí, participar de la cena y de lunes al otro sábado en la noche no hacemos nada para el Señor. Me amas, obedece mis mandamientos, predica mi palabra, demuestra que eres cristiano, Ujú. compórtate como cristiano. Pero si vamos a andar de una manera, vamos a decir, entre comillas, normal, porque nosotros ya no somos normales. Nosotros somos hijos de Dios, por lo cual marca una diferencia con el mundo, ¿no? Entonces, esa fe que tenemos en el Señor lo tenemos que hacer ver al mundo, para que el mundo vea que ahora sí somos cristianos. Segundo, hablaba de un cantante. Hay muchos cantantes que se han puesto cristianos. Me acuerdo de Iván Cruz, que su discoteca, que era su hotel, lo hizo iglesia, pero después volvió al mundo. ¿Por qué? Porque no tenía plata y quería seguir tomando. Vendió, no sé si vendió la iglesia o la transformó. Entonces, ese es parte del mundo, ¿no? Sino la reflexión, esto quiere decir de que, ¿qué tanto incrementamos nuestra fe? ¿Por qué nos desviamos en el camino? ¿No? O sea, nos limitamos solamente a domingo o a un miércoles de recibir un Ujú. estudio, ¿no? Esto es diario, ¿no? Fortalecerse diariamente, convivir, o sea, desde que te levantas hasta que te acuestas, ¿no? Incluso hasta el último día de tu vida, dice, ¿no? Sé fiel hasta la muerte. O sea, quiere decir que tienes que seguir fiel, ¿no? Con mucha fe hasta el último día de vida, el minuto de vida que tenga. O sea, esa es nuestra vida cotidiana, nuestro quehacer diario, ¿no? Vamos a ver muchas cosas, ¿no? Ujú. En todos los lados. ¿Qué tanto nosotros, a título personal, ¿no? Nos fortalecemos. Y los estudios son para eso, ¿no? Para entender cómo fue el mundo de antes, las personas de antes, ¿no? Cómo se comportaron los apóstoles, ¿no? Y qué nos toca a nosotros. Porque a mí mucho me gusta hacer el comparativo, ¿no? ¿Cómo aplico la enseñanza, lo que hicieron ellos, cómo lo puedo yo aplicar en mi vida, ¿no? En mi vida diaria, para no perder esa fe, para mantenerme en la fe, ¿no? Si a Ujú. veces vemos la televisión o el celular y nos distrae un poco, ¿no? Del camino que uno quiere seguir al Señor, ¿no? ¿Mm? O sea, pienso que tenemos que reflexionar un poquito más en eso y no tanto un poquito, sino bastante, porque el mundo está lleno de personas que todavía les falta volver al camino y a nosotros seguir fortaleciéndonos en ese mismo camino, ¿no? Así es, Julio. Bueno, como tú mencionabas, una fe sin obras es una fe muerta. Es que la fe por sí no debemos entenderla como que es, creo, Dios,
Y el texto de Hebreos también hace hincapié en ello. Por ejemplo, en Hebreos 11, en este capítulo 11, 8, 9 y 10, ¿no? Dice, por la fe, Abraham obedeció, ¿no? Cuando fue llamado y salió de sin saber a dónde iba y se dirigió a un lugar que iba a recibir como herencia. Por la fe, habitó en la tierra prometida como un extraño en tierra extraña y vivió en tiendas con Isaac y Jacob, quienes eran coherederos de la misma promesa, ¿no? Y en el versículo 10 dice, por último, porque esperaba llegar a la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor, perdón, es Dios, ¿no? Esa resurrección mejor, ¿no? Esa mejor resurrección, ¿no? Entonces, si lo que nos debe llevar a la fe no solamente es querer, sino obedecer, ¿no? ¿No? Amén. Y a Dios ciegamente, ¿no? O sea, no poner pero, ¿no? No, pero yo no Así conozco ahí, ¿qué voy a salir de Ur? Acá está mi casa, acá está ¿no? mis propiedades, ¿no? ¿Cómo voy a dejar Ur? No, imagínense a Abraham diciendo eso a Dios. No, pero no, Pero no, lo sí, hizo. sí, Este, pero yo, lo a hizo. ver, Sí, para aumentar algo ahí, sí, sí. de repente son comentarios extras. De repente seguimos grabando, pero normal. Ujú, El, hay de repente para nosotros una falta de equilibrio, comprender el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el día actual. Y esta diferencia muchas veces está en los hechos que podemos decir milagrosas, sorprendentes, fuera de nuestro alcance de comprender. ujú, Cuando yo miro el Antiguo Testamento, miro el Nuevo Testamento y miro hoy, mi pensamiento es que el Dios de antes es el mismo Dios de hoy y de mañana. Esta palabra estable de la Biblia. Tal vez lo que faltamos de comprender es que en analizar las personas fieles en libros como Hebreos, este, este idea de capturar fidelidad en personas nombrados, nos hace faltar este conocimiento de Dios, de llevar una persona que no tenía nombre, de ser famoso. Entonces, cuando tú lo miras, comenzando este libro de Hebreos, él habla entre todos los ángeles que estuvieron presentes en la creación y formación del universo. Solo uno fue escogido para tener nombre sobre todos. Y no es ángel, alguien aún más importante. Pero en aquel tiempo ni tuvimos conocimiento de su nombre. ujú, Cuando llegamos a conocer a Abraham, es una persona de un país que realmente no tenía ni fama, no tenía nada. ujú, Y ese es un hombre que está simplemente obedeciendo un mandamiento de Dios de irse de su casa. Entonces, cuando ujú. llegamos a los peros, llegamos a su camino, cuando él llega a Egipto, aún no tenía nada de nombre, no era famoso ni nada, simplemente una persona desconocido, sirviendo y obedeciendo a Dios, fallando, pero llegando. Entonces, en las etapas como hoy en día que vemos personas famosas que tienen nombre, que tienen fama, que tienen plata, o cristianos que llevan cargos, que hacen labores reconocidos, o que están guiando iglesias y tienen, puede ser seguidores o hermanos que están leales a su trabajo. Tenemos que comprender que esta persona nació sin todo eso. Esa persona no tuvo toda esta fama que estamos de repente en algún momento adorando. ujú, Simplemente es una persona que tiene corazón que está tratando de obedecer a Dios. Entonces, cuando esa persona famosa se falla, la importancia que damos a esto debe ser igual a esta persona que llegó a la iglesia hoy día y que no conocemos. Es simplemente una persona que está tratando de ser lo que tú dices ahí, una persona trabajando, ¿no? Mostrando su fe en sus obras. Y no es simplemente una obra de traer 15 personas o 40,000 personas. Es simplemente de decir, yo me aparto de esta vida, las tentaciones que existen, para servir a Dios.
Y por ahí, si logro animar a otros, atraer a otros o convertir a otros, que Dios tenga la gloria. Esa es la esencia de todo lo que estamos tratando de analizar en la Biblia. Ujú, Nosotros, que no tenemos nombre, ni fama, ni nada, ni responsabilidad grande de tener oro y plata como los reyes que eran como ujú, David, Salomón y ellos, aun cuando tuvieron un poco de razón de decir, Dios, en este momento privado quiero servirte, cuando Él lo puso en sus lugares, siguieron obedeciendo a Dios. Entonces, tal vez porque de repente nosotros somos una iglesia que levantamos la fe en contra de la riqueza, las posibilidades. A veces nos fallamos en notar que no importa si tienes o no tienes plata. ujú. Cuando tú tienes una relación con Dios y estás tratando de servir a Dios, Él te va a dar lo que necesitas para lograr las cosas que Él tiene programado, planeado para su vida y para las que están a tu alrededor. ¿Cuántas veces nosotros no tuvimos que por los que tuvieron hemos logrado cosas? Y es porque ellos vivan con Dios y quieran hacer su labor. Y por este medio podemos nosotros hacer cosas. Entonces, tal vez me gustaría que ustedes piensen que nosotros, como iglesia, como personas individuales, deberemos llevar un poco más un poco más respecto a la privacidad íntima con Cristo que deberemos tener y llevar cada uno, el que tienen otros en sus casas que todavía no conocemos, ah, que en el plan de Dios van a ser manifestados sus labores y su dedicación, ¿no? Y no simplemente decir, el hermano, la hermana, esta persona, debe ser reconocido porque ya han logrado o están logrando. Tal vez aceptar que no vamos a conocer a todos que sirven a Dios por nombre ni por hechos, pero Dios sabe, ¿no? Dios tiene a ellos no solamente en su misericordia, pero también en su plan divino, ¿no? Este, Esto es más o menos lo que quiero compartir. Gracias, Jonathan, gracias. No, sí, ha resumido todo lo que pudo haber dicho yo. Está bien. Sí, nos debe llevar a eso, ¿no? O sea, no debemos buscar, pues, no, o al que la gente alcance la fe con lo que nosotros dijimos, sino con lo que nosotros hagamos, con nuestra misma fe, nuestros mismos hechos, ¿no? Al menos yo nunca me había preocupado si es que traigo gente a la iglesia, hasta ahora no traigo a nadie a la iglesia. Pero más me preocuparía pensar de que alguien, eh, no tanto alguien, sino que Dios piense de que no estoy haciendo lo suficiente, ¿no? Eso sí me preocuparía mucho, no poco, sino mucho, ¿no? Y nos debe preocupar a nosotros, ¿no? Si es que no hacemos lo que al fin y al cabo, pues diga, no, pero yo hice muchas cosas en la iglesia y al final Cristo diga, no te conozco, No te no te conozco. conozco. No, entonces, Claro, eso me preocupa. claro, pero esa parte de repente no debe ser una preocupación cuando el hecho es, estás viviendo por Cristo. Tú sabes, Claro. mi trabajo de ser misionero, viene en mente a muchas personas grandes obras, ¿no? Abriendo orfanatos, jalando gente pobre, a sitios para comer, o miles de cosas más que hemos visto personas haciendo en cantidades por los años. Yo también tuve esa preocupación por mucho tiempo, ¿no? Hasta dónde me van a reconocer que estoy haciendo algo o que de repente lo que hago no van a mirar. Eh, yo tuve que ser sincero con mi persona. Desde el día de cuando tuve 16 que me bauticé, eh, ahí decidí de servir al Señor en cualquier capacidad. A veces no es la forma que la gente espera y obviamente hay que
hay que ayudarlos a comprender que no voy a hacer todo lo que tú piensas que voy a hacer. Creo que tuve esa conversación con Magnum una vez. Me dijo, Mm. no estás diciendo como hizo Paul. Y yo le dije, Magnum, es que no soy Paul. Tenemos diferentes trabajos. Él tuvo su tiempo y estaba haciendo una cosa y yo estoy haciendo otra. Y me pregunta, ¿pero qué haces? Y digo, mi testimonio es para mi casa y para mis vecinos. Cuando yo hago mi trabajo en mi casa y acá en mi barrio, la gente debe reconocer que soy cristiano. Y si no está haciendo, van a decir que no soy. Y, encima de eso, cuando tengo la oportunidad de compartir el mensaje de Cristo con ellos, lo voy a hacer, ¿no? Entonces, ya voy, ¿cuántos? 14, casi 14 años, 13 años acá, ya, seguido, eso, ¿no? Los vecinos me conocen como cristiano y de repente nadie en la iglesia sabe eso. Y Mm. realmente no tengo que preocuparme por eso. Así que tú no tienes que hacer lo mismo, tienes que estar preocupado por cuántas personas vienen o vienen, como visitas tuyas, pero que tu vida sea luz, en vez de que sea luz. Tus palabras, va bien con el mensaje que estás compartiendo, tus acciones, va acompañando eso. Este, Dios se entrega de lo demás, ¿no? Las oportunidades, los cambios de la gente, este, y todo lo que puede ocurrir mañana o más allá en el futuro, ¿no? Ujú. Sí. Sí, pues, ya, Jonathan. Oye, vamos a cortar el estudio de hoy porque ya son casi las 9 de la noche. Ya. Al final sí se hizo largo hoy día. Pero ya le mandé a Jonathan el texto guía del estudio de hoy, así que ahí están los versículos, las referencias y demás cosas, si es que lo quieren estudiar. Ya Jonathan se encargará no sé si lo va a pasar al WhatsApp de la iglesia. Este, Voy a intentar de imprimir eso para los que querían acá en el grupo. ya. Los llevo no sé, muchas copias acá. Yo veo 3 hojas de repente, Somos, ¿no? no, son 8, ¿no? Ahí Son 8 el formato páginas. está, sí, pero el Bueno, formato está súper no, horrible. tienes que, no, por eso te digo, tienes libre de cambiarle el formato, más no el texto. Uh, Ay, Julia. Ya, 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 ya. Estás usando la letra chiquitita todavía, caramba. Ok, ya, vamos a ver cómo va esto mañana. En PDF, si no, Eh, pasa la completa más grande, ¿no? sí, 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 Para no sí. gastar tanta hoja. Eso es lo que yo decía, para no gastar tanta hoja. No, hoja no es problema, compramos más. Ya, chicos, gracias por todo, gracias por la clase. No, nada. Gracias, hasta Gracias el a Dios porque domingo. tenemos el tiempo para poder estudiar. Nos vemos el domingo, hermanos. Dios los bendiga. Hasta el Bueno, domingo, bendiciones. Chao, Gracias, chao. hermano. chao. Diga hasta el domingo. Dios